Anecdotario de un proyecto editorial construido en torno a una prensa de pruebas Van der Kook, por José Rodolfo Sánchez Gómez, de Ediciones del Triciclo. Ediciones del Triciclo no es una empresa, sino una aventura lúdica. Eso, al menos, quiero pensar. Su desarrollo ha sido venturosamente azaroso. Comenzó, tal vez, por dos motivos. El primero, relacionado con el ADN de acumulador que me caracteriza. Llevo años coleccionando caóticamente objetos de la más disímbola naturaleza, que me llevó a querer tener una prensa tarjetera, no más porque me gustó una Chandler & Price que Clemente Orozco Farías tenía semiarrumbada en una esquina del pequeño taller de linotipia e impresión tipográfica que estuvo algunos años en la cochera de una hermosa casa diseñada por Pedro Castellanos, en la calle Lerdo de Tejada de Guadalajara, taller que por un corto tiempo se llamó La Hormiga, del cual Clemente era socio. Quise comprarle el trique, pero como él también tiene el síndrome del acumulador, no quiso deshacerse de la prensa. Unos meses después de que hice a Clemente la oferta de compra, me llamó para avisarme que había una imprenta que vendía 3 tarjeteras. Estaba cerca la Navidad, por lo que yo traía lana en la bolsa, producto del aguinaldo. Terminé comprando 2 prensitas, una hecha posiblemente en Puebla, que después regalé a Gina, la hija de mi querido maestro Rafa Villegas, y una Kelsey, gringa, de formato muy pequeño, que aún conservo como uno de mis más preciados objetos. El segundo motivo tiene que ver con la condición de profesor de tiempo completo de la materia de diseño editorial en el QUAD de la UDG, que me obligaba a tener una línea de investigación que, sumada a otros requisitos, me daba derecho a un sobresueldo que otorgaba el entonces Programa de Mejoramiento del Profesorado de la SEP, mejor conocido como PROMEP. Así, pensé que podría ser académicamente útil indagar qué talleres seguían haciendo impresión tipográfica en Guadalajara y quiénes eran los personajes que seguían en el oficio. Los días 18, 19 y 20 de septiembre de 2012, en las páginas 9, 11 y 9 respectivamente, apareció en la sección de avisos de ocasión del diario El Informador de Guadalajara un pequeño texto que representaría para mí el ingreso franco a la manía de acumular máquinas y objetos relacionados con la impresión tipográfica. Las 2 líneas del aviso declaraban: compro Linotype, Intertype, Ludlow y tipo móvil, celular 04433 1383 9415. Ordené la publicación de ese aviso con una intención tramposa, ya que yo no quería comprar nada, sino más bien hacerme pasar por alguien interesado en hacerlo. Quería conocer tipógrafos e impresores que reaccionaran al aviso, y así ampliar la lista de los que ya tenía ubicados. Solo reaccionó una persona, quien dijo tener a la venta una prensa que él catalogó como Perlita. Le pedí a Rafa Villegas que me acompañara a la visita. Nos encontramos con un peculiar personaje, propietario de un pequeño bazar repleto de toda suerte de cachivaches, en la esquina de un barrio céntrico de la ciudad. Entre papeles viejos, patines, jaulas, una vieja máquina de escribir y otros triques estaba una prensa, que Rafa no tardó en calificar como rara. Despejamos un poco el desorden y dimos con la placa del fabricante, desconocido para Rafa y desde luego para mí. Hemrud Jagenberg, una prensa alemana, la número 5041, hecha en Colonia, posiblemente hacia principios del siglo XX, de la cual, hasta la fecha, no he encontrado sus antecedentes. A Rafa le llamó la atención lo robusto de la base, que le recordó a la solidez de una Heidelberg. Rafa y yo nos hacíamos la pregunta mediante gestos: ¿vale la pena comprarla? ¿Cuánto quiere? 4,500. Le doy 3. Deme 4. Ni usted ni yo, 3,5. Hecho. ¿Cuándo viene por ella? De este modo, aquello que pretendía ser una exploración de tufo académico se convirtió en la continuación de una innumerable serie de compras de enseres tipográficos. Con el mismo afán de explorador académico, me acerqué al Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, MUPAG, en el que se encontraba una colección desordenada de máquinas, algunas incompletas, acompañadas de cédulas imprecisas, aunque, después me enteré, redactadas con la mejor de las intenciones por la bibliotecaria del recinto. Hablé con ella, me mostró lo que tenía en su acervo bibliográfico sobre el tema de mi interés, y así encontré, entre otras cosas, la edición original de Las Artes Gráficas en Guadalajara, el pequeño gran libro de Juan B. Higuinis, que yo solo conocía en reediciones.
algunas de ellas parciales. La bibliotecaria también me dijo que los jueves venía al museo un señor de nombre Emilio Torres, a quien también llaman el Camello. Este señor trabajó en el diario El Informador durante 65 años, la mayor parte de ellos como linotipista, y recién se había jubilado. Busqué a don Emilio. Para entonces, yo ya había comenzado a redactar una suerte de adendum al librito de Higuinis, en el que pretendía documentar el devenir de la impresión tipográfica y sus personajes a partir de 1943, año de la aparición del libro de Higuinis, y hasta la generalización del offset en los talleres de la ciudad. Don Emilio me reveló muchos datos interesantes sobre la historia del diario El Informador. Gracias a él, conocí el pequeño museo que Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga formó con máquinas y objetos que alguna vez se usaron en los talleres del diario, en un espacio que servía de antesala a su oficina. También con su ayuda, visité una bodega de bobinas de papel del mismo diario, alojada en la antigua alhóndiga de la ciudad, en la que además se encontraban máquinas y enseres desechados de sus talleres. Poco después, me avisó que un chatarrero de El Salto, población cercana a Guadalajara, había adquirido muchos de los objetos y máquinas de los talleres que se encontraban almacenados en la alhóndiga. Esto ocurrió un verano, en tiempo de lluvias, por lo que supuse que todos aquellos triques se encontrarían ya a cielo abierto, a merced de los aguaceros. Ni siquiera me interesé en ir a verlos. Un año después, pensé en echar un vistazo a lo que quedara en El Salto, pensando en que la poética del óxido habría transformado todo aquello en objetos fotografiables. Les pedí a Rafa y a don Emilio que me acompañaran. A la comitiva se sumó Cuco Hernández, un ex linotipista y vendedor de máquinas de impresión, a quien yo le había comprado ya un Intertype. En El Salto nos recibió el señor Gerardo Moreno, dueño de una empresa de reciclado de materiales, quien compró los objetos desechados por El Informador. Efectivamente, algunos de esos objetos se encontraban tirados a cielo abierto en lotes vecinos a su bodega. Para nuestra sorpresa, como si fuéramos paleontólogos, dimos con un imprevisto Lagerstedt. En la bodega encontramos varias de las máquinas de Marras, 2 linotipos y algunas refacciones para los mismos, una Monotype Giant, una Elrod, una estereotipadora plana, un router para estereotipia, un cepillo para planchas estereotipadas, una sierra para líneas de linotipia, un generador de electricidad y las verdaderas joyas del hallazgo, 2 enormes prensas de pruebas que lamentablemente se veían en mal estado, muy sucias y oxidadas. En cuanto las vio, Rafa exclamó: «Rodo, son unas Van der Kook». Cuco, a espaldas de Rafa, me hacía señas queriéndome advertir que aquello era basura inutilizable. Compartí el entusiasmo de Rafa y después de explorar la bodega, comencé la negociación con el señor Moreno por la compra de las 2 prensas Van der Kook SP25. Él me las vendería si también me llevaba el resto de la maquinaria. El precio era razonable y pagadero a plazos. Pero ¿dónde iba yo a meter todo ese triquero? Además, para ese entonces, yo ya era propietario de 4 Intertype, una Ludlow, una Van der Kook modelo 2, una sierra para linotipia, varios chivaletes, varias prensas tarjeteras, 2 guillotinas, una Chandler, etcétera, etcétera. Y a algunas de las máquinas que estaban en el paquete de compra yo no les veía ningún uso inmediato. Por ahora, no entraré en detalles de cómo he almacenado todo esto y lo que fue cayendo después en distintos lugares del área metropolitana de Guadalajara. No me detendré demasiado en narrar cómo he movido máquinas de aquí para allá y de las reparaciones que algunas de ellas han requerido. Unos años antes, en los días de la Feria Codex de febrero de 2013, Clemente me llevó a conocer el San Francisco Center for the Book, donde pude ver que las prensas Van der Kook eran muy versátiles, ya que, entre muchas otras cosas, facilitaban la hechura de libros tipográficos en tiros muy cortos. Nunca pensé que yo llegaría a tener algunas de ellas. Ese año también pude conocer las instalaciones de la Iron Press, en donde se hacen exquisitas ediciones tipográficas y se sigue fundiendo tipo móvil en máquinas Monotype y Thomson. Para los fines de este anecdotario, creo que es importante detenerme a explicar por qué El Informador compró las 2 prensas Van der Kook SP25 que ahora poseo. Las máquinas llegaron venturosamente hacia 1973, cuando el periódico comenzó a ser tirado en rotativa offset. Entonces, la tipografía ya no se paró en linotipia, sino en fotocomposición.
pero con el nuevo sistema, el diario tuvo problemas al componer los avisos de ocasión, sección muy importante del periódico para el soporte de su modelo de negocio. En tanto se resolvían los problemas, se siguieron componiendo el linotipia, lo cual se hizo durante unos 4 años más, después de que el periódico, o una buena parte de él, comenzara a fotocomponerse. Según me cuenta don Emilio, al parecer, con cierta frecuencia, las cifras de los precios de venta de los objetos ofertados se cortaban en 2 líneas, pero a mí me parece que esa no fue la razón por la que esa sección se siguió componiendo en caliente, con linotipia, y no en frío, fotocompuesta. Para que el trabajo en caliente resultara compatible con el nuevo sistema de impresión, a la formación de las planas del aviso de ocasión compuestas en linotipia, se les sacaba prueba fina en las prensas Van der Kook, y con ellas se obtenían, en el fotolito, los negativos para insolar las láminas necesarias para el tiro en offset. Según la revisión comparativa que hice de las planas del diario en su hemeroteca en línea, los avisos de ocasión comenzaron a fotocomponerse el martes 17 de julio de 1979. Al parecer, a partir de esa fecha, todas las secciones del periódico se fotocompusieron y formaron mediante paste-up. Hacia 2014, Elena Aldana, Alexia Haltman y Clemente Orozco, poco después se incorporaría Carlos Armenta, fundaron Impronta, una editorial de libros tipográficos con taller propio. En la sede definitiva de la calle Penitenciaría, primero estuvieron en Lerdo de Tejada y luego en Obreros, todavía en sociedad con Roberto Révora, uno de los fundadores de Editoria. Me permitieron acomodar una de las Van der Kook SP25. Allí pude restaurarla, echarla a andar y aprender a usarla. El proceso me tomó más o menos 1 año. El primer proyecto salido de la prensa tuvo que ver con un taller de 2 o 3 días que organicé para un pequeño grupo de alumnos del CUAD, el lugar donde yo daba clases de diseño editorial. Al ejercicio se sumó Javiera Pinto Canales, diseñadora y artista chilena del libro que vive en Puerto Vallarta, quien por esos días andaba de visita en Guadalajara. Con tipos sueltos y líneas fundidas en Ludlow y linotipia, que se habían usado hace muchos años en un taller al que compré 2 intertipos, chivaletes y enseres varios, los participantes interpretaron tipográficamente el cuento El guardaagujas de Juan José Arreola. Cada uno de los participantes hizo pruebas de impresión con sus composiciones, que después yo reuní en una edición de 33 ejemplares, fuera de comercio, hecha por puro gusto, solo para ajustar y aprender a usar la prensa. Fernando Castro, con quien yo coincidí durante algunos años en el taller de escritura de ensayo que comanda José Israel Carranza, un día se apareció por el taller. Se mostró interesado en lo que yo estaba haciendo con la Van der Kook, que hasta ese momento no era gran cosa más allá de algunas estampas y pruebas con grabados que yo había adquirido por ahí. Hablamos. Le dije que yo no podía darle una chamba remunerada, pero que, con motivo de la cercana celebración del centenario del natalicio de Juan José Arreola, tenía pensado sacar algunos cuentos de su autoría, en tirajes de 99 ejemplares, parados en linotipia e ilustrados por artistas. Si él encontraba el modo de comercializarlos, nos pondríamos de acuerdo en el reparto de los posibles beneficios económicos. La primera tarea de Fernando fue conseguir los derechos de edición de los textos, que en principio serían 5. El guardaagujas, el prodigioso miligramo, de balística, la botella de Klein y el himen de México. En la FIL, los encargados de derechos de Planeta, al ver la insignificancia del proyecto, nos sugirieron que buscáramos a los hijos de Arreola. Primero fuimos a Zapotlán a visitar a Orso, quien nos recomendó que preguntáramos a sus hermanas Claudia y Fuensanta. Ellas sí podrían ceder los derechos. Fernando se encargó de entrar en contacto, y ellas, gentilmente, estuvieron de acuerdo en que publicáramos los cuentos escogidos. A cambio, les ofrecimos la entrega de 10 ejemplares de cada cuento publicado. Para el guardaagujas, primer texto en entrar a prensa, Fernando pidió a Florencia Basso, una joven artista argentina amiga de él, que hiciera las ilustraciones. El proceso de edición duró varios meses, en los cuales Fernando y yo nos fuimos familiarizando cada vez más con el funcionamiento de la prensa y con algunos de los trucos necesarios para lograr una impresión decente. El gran reto lo representó la impresión en cuatricromía de las ilustraciones. Tuvimos que aprender a registrar. Las planchas con las que hicimos la cuatricromía son un producto de Kodak que se usa en flexografía. El proveedor se sorprendió de que las pudiéramos usar en una prensa tipográfica.
El material es parecido al fotopolímero, pero más económico, aunque no se puede aplicar la presión necesaria para obtener el efecto letterpress. Sin embargo, la saturación de la mancha de tinta es muy buena. El guardaagujas circuló prácticamente de mano en mano y se agotó en unos cuantos meses. Los beneficios obtenidos no cubrieron las horas de trabajo que le dedicamos a su edición, pero algo quedó para comprar papel y planchas flexográficas para el siguiente proyecto. El prodigioso miligramo, cuya ilustración estuvo a cargo del maestro José Ignacio Solórzano, mejor conocido en Guadalajara y demás parte del universo como Gis. El libro quedó listo para la FIL 2019, pero la actual pandemia ha impedido que se muevan los ejemplares que aún quedan, porque nuestro recurso de venta, como dije antes, es el de mano en mano, por lo que exploraremos, a la de ya, con otras formas de distribución menos arcaicas. Por lo pronto, ¿quién se apunta con un ejemplar?